Un excelente día para todos. En la, en la lección de hoy vamos a conocer un poco más acerca de las fundamentales en el mercado de divisas, qué son, cómo afectan y cuáles son las más importantes. Y en la segunda parte vamos a tocar algo llamado psicotrading, que también es muy importante a la hora de comerciar en los mercados financieros. Bueno, entonces lo primero, eh, ¿qué se entiende exactamente por una fundamental? Entonces, realmente son noticias macroeconómicas que generan un impacto a nivel, llamémoslo, internacional frente a las divisas. ¿Eso qué quiere decir? Ejemplo, puede salir una noticia en la cual las tasas de interés de Estados Unidos son, han sido, por ejemplo, aumentadas. Las tasas de interés han sido aumentadas y eso genera, por ejemplo, un impacto en las divisas que tienen contrapartida con el dólar. Entonces, por ejemplo, el dólar contra el canadiense, el euro contra el dólar, el australiano dólar contra el dólar americano y así sucesivamente. Entonces, las noticias macroeconómicas lo que nos brindan en el mercado es liquidez, una alta liquidez para que el mercado siempre esté fluctuando y tenga una volatilidad mucho más fuerte y esto genere que siempre esté en movimiento, que siempre esté en movimiento. Recuerden que en el mercado, precisamente las divisas, pues tenemos las economías de todos los países y principales países, digamos así, principales países y monedas que lo que hacen es que generan siempre, llamémoslo como una, vamos a ponerlo en este término, pero es como una guerra comercial. Es una guerra donde, por ejemplo, el euro quiere subir frente al dólar americano, pero pues el dólar americano está más fuerte y hace que el euro baje. Y entonces salen las noticias macroeconómicas del dólar que hacen que el dólar sea más fuerte, por ende va a hacer que el euro sea más débil frente al dólar americano. ¿Vale? Estas noticias crean mucha volatilidad en periodos cortos de tiempo y mediante cierto análisis técnico podríamos operarlas y sacarle el mejor provecho, ¿vale? ¿Qué es lo más importante a la hora de revisar las noticias? Tener en cuenta cuáles son de mayor impacto y dónde podemos buscar esta información. Les vamos a dejar el link aquí abajo en el video, les vamos a dejar el link donde ustedes pueden entrar y ver el calendario económico, ya sea mensual, ya sea el del día de hoy, el de mañana, el de esta semana, la próxima semana, y así pueden ustedes identificar cuáles noticias vienen en camino. ¿Qué es lo más importante de estas noticias? Definir cuáles tienen mayor volatilidad. Sin embargo, hay algunas noticias que a pesar de que no estén acá en el calendario, también generan impactos muy fuertes en el mercado. Ejemplo, Donald Trump hace algún comentario en Twitter, sale alguna noticia referente a él, eh, hay amenazas de alguna guerra, eso va a hacer que los mercados también se muevan y fluctúen muchísimo y haya mucha volatilidad. Y puede que esas noticias no vayan a estar acá porque son noticias, digámoslo así, que no son esperadas, son noticias más especulativas, son noticias que salieron de un momento a otro y por ende no las vamos a ver acá. Pero hay ciertas noticias que se repiten mes a mes para mostrar precisamente los avances de una economía, los avances frente a un país y eso hace que podamos tener ciertos, digámoslo así, una visión de qué podría pasar con los mercados cuando salga la noticia. Entonces, de acuerdo al análisis técnico, yo puedo revisar las noticias y bueno, y revisar si va a tener mayor volatilidad. Un ejemplo, el euro va a tener mayor volatilidad porque viene noticias o el dólar australiano va a tener mayor volatilidad porque va a tener también noticias y eso me va a permitir a mí, gracias al análisis técnico, pues tener también llamémoslo así, como una confluencia adicional
para saber que ese par se va a mover aún más, ¿vale? Mm, hay personas, hay operadores de los mercados financieros que se basan solamente en noticias y, por ejemplo, dicen, bueno, si esta noticia para el australiano sale negativa, entonces yo voy a vender el australiano. Si sale positivo, voy a comprar el australiano. Hay gente que se dedica a eso. Nosotros somos analistas técnicos, no somos analistas fundamentales, entonces no nos interesa el resultado como tal de la noticia. A nosotros nos interesa solamente analizar el precio, cómo operan las instituciones financieras, eh, las instituciones bancarias, y de acuerdo a eso es que nosotros sí operamos y solamente tenemos en cuenta las noticias para tener una confluencia adicional de qué tan rápido se puede mover el par, ¿vale? Entonces, entre las noticias que mayormente destacan digámoslo, en el mercado de divisas son las siguientes. Son las noticias, por ejemplo, que hablan de las tasas de interés, o sea, las decisiones de tipo de interés. Estas son noticias fuertes de cualquier país. Las nóminas no agrícolas que se generan cada primer viernes hábil, llamémoslo así, cada primera viernes hábil del mes. Entonces, si el viernes cae un 7 de febrero, si el primer viernes del mes cae X o Y día, siempre se va a ver reflejado un viernes, que son nóminas no agrícolas. Es una noticia que tiene bastante impacto en el mercado. Las PIB tienen bastante también. Las IPC, pero por acá no las veo. Acá están, las IPC tienen bastante también volatilidad, las PIB, como les venía diciendo. Mm, por ejemplo, lo que son todas las noticias de la Fed de Estados Unidos o de la FOMC, también tienen repercusión. Ahora, hay una noticia que se repite realmente los miércoles, en algunos casos los jueves, que es la de inventarios de petróleo. Esa aparece como Estados Unidos, entonces acá, inventarios de petróleo los miércoles o los jueves, siempre aparece entre miércoles y jueves y siempre se da toda la semana. Hay algunas noticias que aparecen, por ejemplo, el, que, el PMI trimestral, el PMI semestral. Entonces aparecen ese tipo de noticias que también son cada cierto periodo y también las mensuales. Entonces, por ejemplo, acá vemos una que es evolución del empleo trimestral, entonces del dólar neozelandés. Entonces, estas noticias que, digamos, lo que abarcan un periodo de tiempo, también son importantes, ¿vale? ¿Cuáles son las noticias que a nosotros más nos interesan? Las noticias que tienen tres toros. Estas noticias que tienen tres toros, que son de alta volatilidad, de alta liquidez. Cuando nosotros vemos también noticias que hablan, por ejemplo, del Banco de Inglaterra, eh, noticias donde va a hablar alguno de los jefes de Estado, noticias donde va a hablar alguno de los eh, presidentes de algún banco. Esas noticias también son muy volátiles. Entonces, miren, por ejemplo, el PIB trimestral, esa noticia es muy fuerte, este PIB mensual también es fuerte. Entonces, todo este tipo de noticias nosotros vamos a poder estar pendientes para precisamente, gracias a nuestro análisis técnico, tener una confluencia adicional. Ahora, existen noticias, yo acá puedo colocar filtros, donde puedo colocar las de dos toritos y las de un toro. Realmente esas noticias a nosotros no nos interesan por una sencilla razón, no son noticias que tengan bastante influencia en el mercado y por ende no nos interesa ni siquiera a veces verlas. Sabemos que no van a mover el mercado y estas van a encontrar muchísimas más. Entonces, lo que a nosotros nos importa son las noticias con mayor importancia y con mayor volatilidad en el mercado, que son las que realmente a nosotros nos van a ayudar a tener una confluencia adicional para nuestros análisis. ¿Listo? Eh, Como les decía, estas noticias macroeconómicas nos muestran datos de empleos, cómo se está con el indicador del PIB, qué está pasando en una economía, qué está pasando en la otra.
Y esto hace que precisamente nosotros veamos, por ejemplo, que una economía se ponga más fuerte, que otra economía de pronto vaya perdiendo fuerza y así sucesivamente. Pero esto también, gracias al análisis técnico, nosotros lo podemos, llamémoslo así, predecir o buscar unas confluencias, más bien, para poder apuntar hacia una dirección de una divisa, ¿vale? Ahora, en las correlaciones de mercado en los que participan aquí, nosotros vamos a ver bancos centrales y instituciones financieras como lo son, por ejemplo, la Fed, que es la Reserva Federal, el Banco Central de Europa, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Inglaterra, el Banco de la Reserva de Australia, el Banco de Japón, el Banco Popular de China y nosotros también vamos a ver, por ejemplo, esas noticias aquí. Aquí nosotros las vamos a poder ver si cuando el banco va a hablar, por ejemplo, el Banco de Inglaterra, la FED, el Fondo Monetario, el Banco de Japón. Y eso también, por ejemplo, acá, el Banco Central de Europa, aquí nosotros podemos ver que va a haber una conferencia, entonces una charla, va a hablar la persona encargada del Banco Central Europeo. Entonces, esas noticias a nosotros nos dan también, estas noticias, digámoslo así, estas noticias a nosotros nos dan otra forma de ver el mercado, ¿sí? Porque estas noticias no son noticias que tienen un impacto inmediato. ¿A qué voy con eso? Algunas noticias, como en este caso decisiones de tipo de interés, sale un número diciendo listo, este fue el puntaje actual o el indicador actual bajo este ítem que fue decisiones de tipo de interés, entonces aumentó o bajó en un 0,75, en fin. Pero este tipo de comunicados o de conferencias o de charlas de los bancos, ¿sí? Por ejemplo, el Banco de la Reserva de Australia, el Banco de la Reserva de Australia, son noticias que en el momento no van a salir, no van a tener ahí, sino una vez hayan terminado y se hayan demorado 1 hora, 2 horas, 3 horas o lo que se hayan demorado, van a tener alguna repercusión en el mercado. Entonces va a ser una forma diferente de verlas, porque no van a ser de inmediatez, sino van a ser de tiempo. Por ejemplo, cuando hacen las votaciones por un presidente, entonces el mercado se está moviendo, se mueve, mientras que van haciendo las votaciones hasta que eligen un ganador y el mercado toma un rumbo. Eso también pasa, por ejemplo, cuando votan en el momento del Brexit, entonces hubo, por ejemplo, decisión hasta que salen los resultados del Brexit y se toman una dirección al mercado. Ese tipo de noticias que son de votos, que requieren de tiempo, donde hay que esperar un determinado tiempo hasta que se termine la conferencia, la charla, los votos, las decisiones. En ese tipo de noticias vamos a ver, llamémoslo así, repercusiones a un tiempo no tan corto, sino un mediano tiempo hasta que se termine la noticia o el evento, ¿vale? Entonces, esto es basado en los fundamentales, es algo que es importante saberlo, es bueno entender cómo funcionan y que nosotros estemos pendientes semanalmente, nosotros decir, listo, esta semana, por ejemplo, esta semana qué noticias vamos a tener esta, vamos a tener festividades en Estados Unidos por el Día de los Presidentes, vamos a tener ahora este tipo de noticias. ¿Para qué nos sirve esto? Precisamente para nosotros tener presente eh, qué monedas se van a mover más, qué monedas van a tener mayor volatilidad en el mercado. Entonces, en este caso, las libras, el dólar canadiense, el dólar australiano, el euro, van a tener mayor volatilidad. Hay semanas donde, por ejemplo, hay muy pocas noticias y de pronto la volatilidad es más baja en el mercado, ¿vale? Entonces, las noticias nos ayudan muchísimo y son de vital importancia para que el mercado se mueva mucho más rápido y haya mayor volatilidad y haya mayor liquidez. Entonces, esa es la parte de las fundamentales en los mercados, cómo funcionan.
Y ahora vamos a tocar algo que es muy importante, que es la parte de psicotrading, ¿vale? El psicotrading es una de las partes más importantes en- para un operador de los mercados bursátiles, para una persona que hace trading. ¿Por qué? Porque independientemente de la estrategia que uno pueda aprender, independientemente del análisis técnico fundamental o del análisis que uno quiera llevar a cabo la estrategia, debemos confiar, debemos dejar por un lado el ego, entender que este negocio es un negocio donde hay pérdidas, pero también hay ganancias, donde es un negocio que se trata de gestión de riesgo, donde es un negocio que se trata de probabilidades. Entonces, antes de entrar a este negocio, es muy importante dejar el ego, entender que es un negocio donde no se debe tener la razón, porque no se trata de un negocio donde debes tener la razón, sino se trata de un negocio donde tienes probabilidades a tu favor, donde no se trata de un negocio donde el que más opera es mejor, el que menos opera es peor. Se trata de un negocio en que sencillamente tú debes buscar las mejores herramientas para que tú construyas una estrategia de operativa, una estrategia operativa que te genere resultados positivos. Entonces, eh, ¿por qué, ¿por qué les hablo de fundamentales y luego de psicotrading? Porque hay, hay, hay una gran variante y es que hay gente que con operar fundamentales, y hablo de leer los datos económicos, macroeconómicos, y buscar una probabilidad a favor de estos datos macroeconómicos, puede llegar a tener rentabilidades muy buenas, tanto como una persona que va a las gráficas, hace análisis y opera basado en el análisis técnico que se llama esto. Y los dos pueden tener beneficios tan buenos y tan interesantes que se trata más es de la psicología, de aprender a respetar el riesgo, de aprender a manejar tu estrategia, de entender tu estrategia, de confiar en tu estrategia y de tener la paciencia para saber cuándo hay una oportunidad operativa. Entonces, el psicotrading, pueden haber personas que, como les vengo diciendo, operan solamente a bases de fundamentales. Entonces ellos dicen, no, mire, hace mucho tiempo digamos, la noticia del euro viene saliendo eh, anteriormente positiva y tiene una tendencia a salir después de 2 veces que sale positiva, negativa y salió ya negativa, entonces estaba a salir positivo. Un ejemplo. Y le atinaron, les dio perfecto y atinaron a que el euro iba a coger fuerza y ¡boom! El euro cogió fuerza. Son personas que ganan y a veces no necesitan entrar a esto. Pero cuando tú aprendes a analizar, a hacer un análisis técnico y logras entender estas gráficas, logras entender cómo hacer una estrategia, una gestión de riesgo, puedes tener hasta mejores probabilidades. Pero debes entender que precisamente, como lo digo, se trata de un negocio de probabilidades. Se trata de un negocio en el cual debemos ser conscientes que es un negocio hecho para que no todos ganen. Y la forma más asertiva de llegar a uno a ser de ese pequeño grupo de personas que ganan este mercado es estudiar, aprender lo que no todo el mundo sabe y aparte de eso, gestionar de la forma en que no todo el mundo sabe y aún adicional a eso, ser de esas personas que logran confiar en su estrategia, que logran ver más allá solamente de las ganancias y aceptar las pérdidas también, porque en este negocio existen pérdidas, pero con una gestión de riesgo correcta, que eso será en otro video, tú vas a aprender a salir positivo en este mercado. Y cuando te hablo de salir positivo, te hablo de grandes sumas, de cantidades interesantes, de poder gestionar tu propio dinero, de hacer que tu dinero crezca y crezca y crezca, y asimismo tu calidad de vida. Entonces no se trata de un negocio a corto plazo donde en 2 días te vas a hacer millonario, no se trata de un negocio a corto plazo donde vas a generar
las cuentas millonarias, no se trata de un negocio en el que todo el mundo pierde tampoco. Se trata de un negocio en donde hay muchos que pierden y poquitos que ganan, poquitos. Pero de esos poquitos se comen todo lo que los muchos pierden y eso hace que esto sea muchísimo dinero. Y para tú estar entre esto debes prepararte bien, debes tener un buen mentor o buenos mentores, debes tener una buena estrategia, debes aprender bien a manejar tus emociones. Es un negocio donde debes tener paciencia, esperar el momento exacto tanto para entrar al mercado como para salir. Debes tener la calma necesaria y la paciencia necesaria para esperar que un análisis como esto se dé. Y eso es lo que conlleva a ser ganadores en este mercado, a que cada persona que entre acá y se prepare cambie su estilo de vida. Pero para eso también debemos preparar la mente. Y es bueno, por ejemplo, aprender a manejar nuestras emociones. Nosotros recomendamos libros, por ejemplo, como Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, por ejemplo, el tema de la meditación, a las personas que les guste lo practiquen, el tema de tener hábitos saludables, mantener siempre una mente en actividad, una mente, el cuerpo también, porque eso también te genera a ti que tengas neuronas frescas, que seas una persona calmada, que seas una persona que está precisamente dando lo mejor para tener disciplina, para tener la paciencia y para crear digámoslo de esta forma, para crear una forma o un estilo de trading adecuado para ti. Y eso va a hacer que generes realmente las ganancias que quieres y va a hacer que eso también genere en ti la confianza que se necesita para operar en este mercado. Igual, hay algo muy importante y es que en este mercado se venden muchos sueños porque es muy fácil conseguir dinero, pero también es muy fácil perderlo, ¿vale? Y para que esto no sea un casino, lo debes tratar como un negocio cualquiera, como un negocio donde tú abres tu empresa, un negocio donde tú creas una marca, una compañía, en fin. Y así lo debes tratar con la seriedad que merece cualquier tipo de negocio. Y eso te va a brindar a ti precisamente las ganancias de un buen negocio. Debes entender que esto se trata de prepararse, de estudiar. No se puede pretender llegar aquí y hacer las cosas a la ligera, sino al contrario, llegar aquí a este mercado es para que tú llegues, aprendas, entiendas cómo funciona este mercado, qué debo hacer. Y eso va a tener un costo, así como cuando uno entra tal vez a una universidad o entra a estudiar un curso o hace un seminario, así, tal cual, va a ser. Y eso te va a enseñar habilidades, con la gran diferencia de que aquí en este mercado, una habilidad como esta te va a enseñar a ti muchas cosas y te va a dejar algo a ti muy grande que es aprender tú mismo a hacer dinero sin depender de otros. Pero para eso requieres disciplina, paciencia, controlar tus emociones. Eh, Ahí nosotros en Pitbank lo que hacemos es que les enseñamos a los estudiantes no solamente a esto, a analizar las gráficas, sino a ver cómo es la mejor forma de estar, ¿no?, tranquilo en este mercado, operar con calma, tener la paciencia para esperar el trade, tener la paciencia para operar. Y eso también es un punto principal en nuestra forma de educar. Tanto así que les damos muchos tips, les recomendamos libros. Y para ustedes que están viendo esta lección hoy, vamos a darles en nuestro canal gratuito también mucha información sobre esto para que ustedes puedan aprovecharla y no solamente se fijen en, bueno, cómo aprendo a traducir lo que me dicen los mercados, sino que no solamente se queden con eso, sino que adicional digan, ok, ya traduzco los mercados, ahora voy a llevar mi mente a un estado de tranquilidad y de energía positiva y de positivismo para que todo esto se cumpla y sea cada vez mejor. Entonces, bueno, les agradezco el tiempo. Esto fue una lección más de Big Bang. Espero les sirva muchísimo y nos vemos en una próxima.